Bendiciones con todos. Tema 11. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy el segundo mandamiento. No te harás ningún ídolo. Y utilizamos Deuteronomio capítulo 5, versículos del 7 al 10, que dice lo siguiente. No te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No las adorarás ni las servirás, porque yo, Jehová tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Porque yo muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y también leemos este mismo mandamiento en Éxodo capítulo 20, versículo del 4 al 6. Escúchelo. No te harás ningún ídolo, imagen de talla, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No las adorarás, no te inclinarás ante ellos, ni los servirás, ni los honrarás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Qué maravillosa palabra. El segundo mandamiento es clave para seguir toda la ley de Dios, porque no podemos obedecer su ley si no lo amamos. La idolatría es cometer adulterio espiritual, como dice Ezequiel capítulo 23, versículo 37, Jeremías capítulo 3, versículo 8. Es tal vez el más grande de todos los pecados, porque abre la puerta a una maldad sin restricciones al tolerar cualquier clase de pecado, justificando como algo religioso, gracias a una influencia demoníaca. Y por eso es el pecado que más se menciona en la Biblia, y pareciera ser el que más odia el Señor. Por esta razón, el segundo mandamiento busca el cultivar en nosotros el conocimiento de cómo adorar a Dios, porque entre más lo conozcamos, más lo amaremos, lo que nos permitirá mantener nuestro corazón lejos del pecado. Sí, mire lo que dice Proverbios capítulo 28, versículo 5. Los hombres malvados no entienden de justicia, mas los que buscan al Señor lo entienden todo. Ahora, ¿cómo adorar a Dios? El cómo y qué es lo que una persona adora es una indicación de lo que es valioso para él o ella. Si queremos medir la forma en que valoramos a Dios, lo veremos en nuestra adoración. La adoración es simplemente amar a Dios en sus términos, y lo hacemos en nuestro interior con nuestra alma y corazón, más allá de solo una expresión externa y corporal al utilizar nuestras manos, rodillas, ojos y boca. Escuche lo que dice Salmo capítulo 103, versículo 1 al 4. Bendice, alma mía, al Señor. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. El Señor perdona todas tus maldades y sana todas tus dolencias. El Señor te rescata de la muerte y te colma de favores y de su misericordia. ¡Qué maravilla! Es lo que tenemos que hacer. Es como debemos adorar al Señor. Pero, ¿cuál es la forma correcta para adorar a Dios? Las Escrituras nos enseñan que la única forma aceptable para adorar a Dios es hacerlo en espíritu y en verdad, porque el Señor es espíritu. Dios es un Dios vivo y celoso que prohíbe toda clase de adoración a ídolos. Jesús le explicó precisamente el segundo mandamiento a la samaritana acerca de la forma correcta de adorar a Dios.
Sí, escuche lo que dice San Juan capítulo 4, versículos 23 y 24. Pero se acerca el tiempo, de hecho, ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que le adoren de esa manera, pues Dios es espíritu. Por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Ahora, dice el mandamiento, no te harás imagen de ningún ídolo, ni imagen de talla, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No las adorarás, no te inclinarás ante ellos, ni los servirás, ni los honrarás. El segundo mandamiento se nos dio para protegernos por nuestra relación con nuestro Creador. Es únicamente espiritual. Cuando rechazamos este privilegio y nos inclinamos ante un ídolo, escultura o imagen física, o buscamos estar físicamente en un lugar santo o en un templo para adorarlo, estamos perdiendo la libertad que Dios nos da como sus hijos en el segundo mandamiento. El culto físico solamente nos llevará a hacer ritos supersticiosos, como cuando los israelitas hicieron un becerro de oro y dijeron que esa era la representación del Dios que los sacó de Egipto. Y la idolatría no se detuvo ahí, continuó durante los siguientes 40 años que los israelitas anduvieron por el desierto. Sí, mire lo que dice el libro de Amos, capítulo 5, versículo 25 al 27. Israel, ¿acaso era a mí a quien traía sacrificio y ofrenda durante 40 años en el desierto? No, servías a tus dioses paganos, Sokut, tu dios rey, y Kiun, tu dios estrella, las imágenes que hiciste para ti. Por lo tanto, te mandaré al desierto, a un país al oriente de Damasco, dice el Señor, cuyo nombre es el Dios de los ejércitos celestiales. El Señor castiga cuando no se le obedece. Moisés nos explica que no solo perdemos nuestra libertad, sino que también nos corrompemos haciendo y venerando ídolos. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 4, versículos del 16 al 19. Así que no se corrompan haciendo ídolos de ninguna clase, sea con figura de hombre o de mujer, de animales de la tierra o de aves del cielo, o de animales pequeños que corren por el suelo, o de peces de las profundidades del mar. Además, cuando miren hacia los cielos y vean el sol, la luna y las estrellas, todas las fuerzas del cielo, no caigan en la tentación de rendirles culto. El Señor su Dios se los dio a todos los pueblos de la tierra. Bien claro, ¿no es cierto? Ahora, el libro de Deuteronomio capítulo 9, versículo 12 dice: Luego el Señor me dijo, levántate, baja enseguida, porque el pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido, que pronto se han apartado de la forma en que les ordené que vivieran. Fundieron oro y se hicieron un ídolo. Qué cosa, ¿no? Ahora, ¿qué es un ídolo? Un ídolo es cualquier cosa que amemos más, temamos más, disfrutemos más, alabemos más, recemos más, pasemos más tiempo con él o sirvamos más que a Dios. Eso es un ídolo. Los ídolos son tan detestables para Dios que en el Antiguo Testamento se utilizan 10 palabras diferentes hebreas para describir específicamente el tipo de ídolo del que se está hablando. A lo largo de la historia hemos visto que la gente convierte estos ídolos en dioses. Por ejemplo, tenemos a los babilónicos y egipcios
con múltiples dioses en sus religiones politeístas. Los griegos se estima que tenían 30.000 dioses diferentes. Los romanos los superaron adoptando los dioses griegos y los de otras naciones conquistadas. Y hoy en día el politeísmo de estas naciones palidece en comparación con la India, en donde se estima que los hindúes tienen 330 millones de dioses en su religión. ¿Qué les parece? Terrible. Cómo el hombre se engaña, cómo el hombre se ha apartado del verdadero Dios. Miren lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 23. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales de 4 patas y de reptiles. Qué rebelde que somos los seres humanos. ¿Está oyendo? Los ídolos físicos. El Señor nos previene en su mandamiento de no caer en la tentación de hacer imágenes de Él, porque con ellos solo conseguiremos distorsionar y degradar a Dios. Considerando que humanamente no podemos reflejar todos sus atributos en una representación física, porque nadie ha visto al Padre, como dice Juan 1:18 y Juan capítulo 6, versículos 45 y 46. Y nos estaremos dañando al mismo tiempo porque desviaremos nuestra atención o concepciones carnales, en lugar de madurar espiritualmente, creciendo en nuestra fe en el verdadero Dios. Escuche lo que dice Deuteronomio capítulo 4, versículos 15 al 18. Pero tengan mucho cuidado. Ustedes no vieron una figura del Señor en el día que les habló desde en medio del fuego, en el monte Sinaí. Así que no se corrompan haciendo ídolos de ninguna clase, sea con figura de hombre o de mujer, de animales de la tierra o de aves del cielo, de animales pequeños que corren por el suelo o de peces de las profundidades del mar. Ahora veamos lo que dice Salmos capítulo 106, versículo 34 al 39. Israel no destruyó a las naciones que había en la tierra, como el Señor le había ordenado. En cambio, los israelitas se mezclaron con los paganos y adoptaron sus malas conductas. Rindieron culto a sus ídolos y eso resultó en su ruina. Hasta sacrificaron a sus propios hijos e hijas a los demonios. Derramaron sangre inocente, sangre de sus hijos e hijas, al sacrificarlo a los ídolos de Canaán. Contaminaron la tierra con asesinatos, se contaminaron a sí mismos con sus malas acciones y su amor a los ídolos fue adulterado a los ojos del Señor. Mire, muy claro, frontal el Señor en su palabra. Ahora, hablemos de la batalla espiritual que esto conlleva. Todos sabemos que las imágenes y las estatuas son objetos inanimados y sin vida. Pero cuando son relacionados con una deidad y las personas rinden culto a estos objetos, se convierten en una representación de la deidad. Dicha deidad, demonio, que está en busca de adoradores, que puede empezar a habitar en la imagen o estatua, tal y como el alma habita en el cuerpo. Y ahí es que la gente dice, lloró, se movió, habló. Son los demonios que actúan. Aunque las personas busquen justificarse diciendo que la estatua a la que se inclinan y rezan no es realmente un santo, es solo una representación de ellos, que el objeto solo les ayuda a pensar en el santo. Realmente lo que está haciendo es cometer el pecado de idolatría,
y al mismo tiempo están abriendo una puerta en el mundo espiritual para que un demonio pueda poseer un ídolo que es venerado. Por esta razón, el Señor ordena que se destruyan todos esos objetos o ídolos. Sí, escuche bien lo que dice Éxodo capítulo 23, versículo 24. Dice el Señor: no rindas culto a los dioses de estas naciones, ni les sirvas de ninguna manera, ni les imites sus prácticas malvadas. En cambio, destruye sus ídolos por completo y destroza sus columnas sagradas. Destrózalas. Ahora, Deuteronomio capítulo 7, versículo 25 y 26 dice el Señor: quema sus ídolos y no codicias ni la plata ni el oro que los cubre. No te los lleves contigo, o se conviertan en una trampa para ti, porque son detestables ante el Señor tu Dios. No traigas a tu casa ninguna clase de objetos detestables, porque si lo haces, serás destruido, igual a ellos. Aborrece por completo esas cosas, porque están apartadas para ser destruidas. Clarito el Señor, ¿no? Claro en su palabra. No se ofendan por la verdad, pero lamentablemente la doctrina católica romana ha desarrollado la enseñanza de que necesitamos un mediador entre nosotros y Dios, dando paso al culto a los santos y hasta antepasados muertos para que intercedan por las personas. Esta tradición está tan muy arraigada hoy en día, pero el Señor es Dios celoso y la única persona que puede hacer intercesión por nosotros es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y escuche claro, escuche bien clarito lo que dice 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo hombre, dice allí la palabra. Ningún ídolo, ninguna imagen de nadie puede interceder por nosotros. Solo el Señor Jesucristo. Por otro lado, también es idolatría porque no le está rezando directamente a Dios Padre en nombre de Jesús, como nos instruyó nuestro propio Señor. Con esto pecamos al transgredir el primer mandamiento, el tener otros dioses. Dios solo hay uno, dice Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5. También Isaías capítulo 45, versículos 5 y 6. Isaías capítulo 18, versículos 21 al 22. Lo dice, hay un solo Dios, nuestro creador, y solamente hay un mediador que se llama Jesucristo. Cualquiera que intente tomar el lugar que solo le corresponde a Dios es un ídolo. El apóstol Pablo nos dice que toda clase de idolatría se convierte en una adoración indirecta a Satanás, quien reina sobre los ángeles caídos y los demonios y busca que le adoren a él. Lea por favor en casa Lucas capítulo 4 versículos 5 al 7. Los demonios son el poder que está detrás de los ídolos, como dice el apóstol Pablo. Lea por favor en casa 1 Corintios capítulo 10 versículos 19 al 20. Bien claro, ¿no es cierto? El profeta Habacuc nos dice que el Señor considera que los idólatras son necios porque rezan a sus ídolos, solo serán escuchados por los demonios que están detrás del objeto y quienes no tienen el temor e interés de ayudar a sus adoradores. Su objetivo es mantenerlos lejos de Dios y tal vez aparenten ayudar a las personas para mantenerles atrapadas, pero a la larga les van a cobrar un alto precio por sus servicios. Así como usted lo escucha. Mira lo que dice el profeta Habacuc capítulo 2 versículos 18-19. Dice el Señor: ¿de qué sirve un ídolo tallado por hombres, una imagen fundida que te engaña? Qué necio es confiar en algo elaborado por tus propias manos, un Dios que ni siquiera puede hablar.
¿Qué aflicción te espera a ti que le dices a ídolos de madera, despierten y sálvanos? A imágenes de piedras mudas, dices, levántanos y enséñanos. ¿Podrá un ídolo decirte qué hacer? Aunque estén recubiertos de oro y de plata, por dentro no tienen vida. Lo dice la palabra de Dios. Por otro lado, usted puede tratar de restarle importancia al asunto. Quizás vea alrededor en su propia casa, vea imágenes o estatuas de santos que quizás las heredó de sus ancestros o que le fueron obsequios por algún familiar. Y piense que esto no le afecta o que su fe no depende de estos objetos. Para realmente comprobar que su fe no está puesta en esas cosas, intente destruirlo, deshacerse de ese objeto. Si no puede, es que usted tiene una superstición o creencia en ese objeto. Y pregúntese luego por qué. ¿Qué les parece este segundo mandamiento? Dios es bien claro. No hay que hacer ídolos de nada que esté en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Pero ¿qué hemos hecho? ¿Qué ha hecho el ser humano? Se ha inventado imágenes de santo, pero miles y miles y miles y miles de personas enraizados creyendo allí. Personas cuando le hablan que eso es malo, es pecado, se enojan, se ponen enemigos. Pero hoy clamamos al Espíritu Santo para que esta palabra, tu palabra, Señor, llegue al entendimiento aún de los idólatras y se arrepientan y confiesen su pecado y vengan a Cristo, se rindan y comiencen a adorar a Él, al verdadero Dios, a través del Señor Jesucristo, que es el mediador. Pero el Jesucristo espiritual, el que quiere estar en el corazón, no el que está todavía en una cruz allí. Cristo no se quedó en la cruz, por favor, entienda eso. Cristo se levantó al tercer día, volvió a la vida. No se quedó muerto allí. Basta de cargar a un Cristo muerto allí en una cruz. No, no. Maldito es que es colgado en una cruz, dice la palabra. Él se levantó al tercer día, por favor, entendamos bien esto. Venga la verdad. Y el primer paso para venir a la verdad, para venir a Cristo, para entender esto, es aceptando a Cristo. Aquí le presentamos la oración de fe para que dé ese primer paso. Repítala con todo su corazón. Querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesucristo, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. ¡Qué maravilloso, dioso paso! Ahora lea la palabra de Dios. Lea, ahí va a encontrar claramente cantidad de versículos que no los podemos dar por el tiempo acá en el video, de que el Señor desprecia la idolatría, dice que no, que la adoremos solo a Él. Entre otras enseñanzas. Pide al Espíritu Santo que le ilumine, que le llene, que le selle. Busque obedecer esta palabra. Queme esos ídolos, como dice ahí el versículo que leímos, ¿se acuerda? Quémelos, destrúyalos, no tenga miedo. Y siga aprendiendo. Venga a la iglesia. Siga aprendiendo esas maravillosas verdades de la palabra. ¿Qué les parece? Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por el segundo mandamiento que nos enseña que solo tenemos que amarte a ti, el único y verdadero Dios. Es más, no hay más dioses. Los otros son vasallos, inventados por el hombre. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Dice también tu palabra, Señor.
Que tu Espíritu Santo convenza al mundo de esta realidad, de esta verdad. Que tu Espíritu Santo convenza de pecado, de justicia y de juicio. Que es un gran pecado adorar a otros dioses. Que hay que adorar a ti como el Dios verdadero. Y tu Espíritu Santo toque esos corazones. Que tu Espíritu Santo lleve esta palabra por los rincones del mundo y la haga obedecer, la haga poner en práctica. Que esta palabra traiga cosecha. Que esta palabra traiga un avivamiento. Que a esta palabra tuya, Señor, se rindan millones y millones de personas, Señor. Para la gloria de tu nombre y para testimonio y cambio de este mundo, Señor. Por eso, Señor, te damos gracias y te decimos que te amamos por tu palabra que nos enseña la verdad cada día. Y oramos en el nombre, que es sobre todo nombre, el Señor Jesucristo. Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan cada día la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, reenviemos a otros esta palabra. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día lleno, pero lleno de bendiciones.